were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imagining? Hola amigas y amigos, hoy les vengo a enseñar cómo calcular la proyección de un vector sobre otro vector, su aplicación en MATLAB y cómo encontrar un vector perpendicular hacia el vector que hemos calculado. Para ello primero les voy a explicar qué es proyección de un vector sobre otro vector. Proyectar un punto A sobre una recta R es trazar una perpendicular desde el punto a la recta. El punto A en la recta es la proyección. La proyección de un segmento sobre una recta es el segmento AB. Sobre esta, limitada las proyecciones de los puntos que la determinan, A, B. En el caso de que el segmento tuviese un punto en común con la recta A, tendríamos que proyectar solamente el otro extremo de dicho segmento. Bueno, a continuación les voy a presentar el ejercicio, el cual nos pide que tenemos que calcular la proyección de B sobre R. Para ello nos dan el vector B que equivale a 2 menos 1, un medio, con el vector R que equivale a menos 2, menos 1 y menos 1. Recordemos que para calcular la proyección de B sobre R, primero tenemos que encontrar su componente, en el cual nos dice que el vector B tenemos que multiplicarlo por el vector unitario de R por R, el cual nos da el resultado de B por R, sobre el módulo de R. Para calcular la proyección tenemos que multiplicar el resultado de la componente de B sobre R por el vector unitario de R por R, en el cual nos daría el resultado de B por R sobre B por B por B. Bueno, para calcular el componente de B sobre R, primero tenemos que multiplicar el vector B sobre el vector unitario de R y luego multiplicarlo por R. Para calcular el vector unitario teníamos que poner 1 sobre el módulo de R. Para calcular el módulo teníamos que poner la raíz cuadrada y todos los componentes del vector elevado al cuadrado, en el cual nos da el vector R nos da un resultado de raíz de 6 y lo colocamos en lugar del vector unitario, que sería 1 sobre raíz de 6. Luego multiplicamos el vector de B sobre el vector de R, el cual nos da un resultado de 7 medios sobre raíz de 6. Bueno, ahora sí vamos a calcular la proyección de B sobre R, habiendo obtenido la componente de B sobre R, en el cual nos daba a 7 medios sobre raíz de 6. Para ello para calcular la proyección de B sobre R tenemos que multiplicarlo por el vector unitario de R, en el cual era 1 sobre raíz de 6, por el vector R, que es a menos 2, menos 1 y menos 1. Para calcular el primer componente de nuestra proyección tenemos que multiplicar la componente de B sobre R por el vector unitario por el primer componente del vector de R, que es menos 2. Obtenemos el resultado de 7 sextos y. Para calcular el segundo componente de nuestra proyección tenemos que hacer el mismo proceso, pero multiplicando con el menos 1, que ese es el segundo componente de nuestro vector en R, que tendríamos como resultado más 7 doceavos. Y para tener nuestro tercer componente de nuestra proyección de B sobre R, tenemos que hacer el mismo proceso, pero con el tercer componente de nuestro vector en R, que es igual a menos 1, que nos da el mismo resultado de 7 doceavos K. Bueno, habiendo obtenido nuestra proyección de B sobre R, vamos a encontrar un vector perpendicular de nuestra proyección. Para ello tenemos que calcular el producto cruz entre B y R. Tenemos los componentes en I, J, K. En la segunda fila tenemos que poner el vector B, que sería 2 menos 1 menos un medio. En la fila 3 teníamos que poner el vector R, que sería menos 2, menos 1 y menos 1.
Para calcular la componente en Y vamos a tomar la columna 1, en el cual nos daría una matriz de cofactores de 2 por 2, en el cual sería menos 1, menos 1, 1 medio, menos 1. Evaluando este cofactor nos da el resultado de 3 medios. Y para calcular la componente en J vamos a tomar la columna 2, obteniendo la matriz de cofactores 2, 1 medio, menos 2, menos 1. Evaluando esto nos da 1J, que sería la componente en J. Para calcular la componente en K vamos a tomar la columna 3. Para ello tenemos la matriz de cofactores 2, menos 1, menos 2, menos 1, obteniendo el resultado de menos 4K, obteniendo el resultado de la componente en K. Puesto así vamos a obtener nuestro vector, que sería igual a menos 3 medios, que sería igual a 3 medios más 1 menos 4. Este sería nuestro resultado del vector perpendicular de nuestra proyección de B sobre R. Bueno, y para comprobar que nuestro vector perpendicular obtenido es el correcto, vamos a multiplicar el vector perpendicular por cada uno de los vectores, los cuales serían B y R. Para ello obtenemos el resultado de nuestro vector perpendicular, en el cual ya habíamos obtenido, y lo multiplicamos por el vector de B, que sería 2 menos 1, 1 medio. Para que este sea un vector perpendicular, en nuestra comprobación tiene que salir 0, para que sea perpendicular. Obteniendo el resultado de 0 nos muestra que es un vector perpendicular, pero también tenemos que multiplicarlo en el vector de R. Para ello vamos a hacer la comprobación con el vector R. Obtenemos el vector perpendicular obtenido multiplicado por el vector R, que sería menos 2, menos 1, menos 1. Este igual también nos tiene que dar igual a 0 para que sea un vector perpendicular de nuestra proyección de B sobre R. Obteniendo el resultado de 0 de nuestro vector perpendicular obtenido con los vectores multiplicados, hemos llegado a la conclusión de que 3 medios 1 menos 4 es el vector perpendicular de nuestra proyección de B sobre R. Bueno, y para finalizar nuestra demostración, vamos a presentarle nuestro proyecto, nuestro ejercicio en el programa MATLAB, en el cual nos mostrará de una manera eficaz y nos mostrará el gráfico de cómo nos queda nuestra proyección del ejercicio. Para ello primero vamos a ingresar el vector B, que sería a 2, menos 1, 1 medio. Después vamos a ingresar nuestro vector en R, que sería a menos 2, menos 1, menos 1. Para el comando que utilizamos en el programa MATLAB para calcular la proyección de un vector sobre otro vector es el siguiente. Abrimos paréntesis y ponemos el doc, que es un comando para calcular el producto punto entre dos vectores. ¿Por qué? Porque calculamos el producto punto porque multiplicamos, para la fórmula que utilizamos para calcular la proyección en B, tenemos que multiplicar los dos vectores, el vector B y el vector R. Por eso ponemos el vector B y el vector R. Y teníamos que dividirlo para el vector unitario, que sería el módulo o norma de R. Y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Cerramos paréntesis y todo esto lo multiplicamos para el vector de R, obteniendo como resultado nuestro resultado en números decimales. Para graficar nuestro ejercicio vamos a utilizar el comando Kever 3, que se utiliza para calcular vectores en R3. Ponemos 0, 0, 0, 0 y vamos a ingresar el vector. Vamos a ingresar el resultado de nuestra proyección. Ponemos 1.667,
0.5833, 0.5833, y vamos a identificarlo con un color que vamos a poner el color azul entre comillas y le damos enter. Esperamos hasta que nuestro programa nos bote el resultado, nuestro gráfico de nuestra proyección sobre B sobre R. Este sería nuestra proyección de B sobre R en un gráfico en R3. Pero vamos a ingresar los vectores obtenidos. Para ello ponemos el comando hold on, que nos permite seguir poniendo gráficas en el mismo, me permite seguir poniendo vectores en el mismo gráfico. Ponemos 0,0,0, y vamos a ingresar el vector B, que sería 2, menos 1,1 medio. Y también le podemos poner color, vamos a ponerle color naranja. Recuerda que todas se ponen con iniciales en inglés. Y obtenemos, aquí tenemos nuestro vector B graficado. Vamos a ahora ingresar nuestro vector R. Ponemos lo mismo, 0,0,0, y ponemos nuestro vector R, que sería menos 2, menos 1, menos 1. Sería rojo, y nos da, vamos a ver nuestro gráfico como nos sale, y nos sale en el gráfico, nos sale el vector R, pero también nos pide que ingresemos o grafiquemos nuestro vector perpendicular obtenido, que lo calculamos. Para ello sería 0,0,0, que sería 3 medios, 1, menos 4. También le vamos a poner color, y le vamos a ponerle un color verde. Cerramos paréntesis y obtenemos nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico de nuestra proyección y de sus vectores y de su vector perpendicular. Este sería nuestro gráfico, y miren cómo está, todos estamos los gráficos, cómo están los vectores perpendiculares. Remind me how it feels to hear your voice.